Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, el equipo número 3 expondrá el tema microelectrónica. Empezando por definir la microelectrónica, es la aplicación de la ingeniería electrónica a componentes y circuitos de dimensiones microscópicas y hasta un nivel molecular, para producir dispositivos y equipos electrónicos de dimensiones reducidas, pero altamente funcionales. Un claro ejemplo son el teléfono celular, el microprocesador de CPU. Un cambio radical fue el marcapasos, ya que este, al ser tan pequeño y pesar solamente 28 gramos, se considera un dispositivo a la microelectrónica. Este contiene una pila y la información para controlar el latido cardíaco. Las derivaciones son alambres que conectan el corazón al generador. El ingeniero eléctrico Jack Kilby y Robert Noyce, cofundador de Intel, se les conoce por inventar el circuito integrado o microchip en el año 1959. Este es una combinación de elementos de un circuito que forman parte de un mismo chip y su función es simplificar una función eléctrica. Arthur Steen se convirtió en el presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en 1975, que esta es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo de áreas técnicas, mismo que señaló que el tiempo transcurrido desde la fase exploratoria hasta la fase de aplicaciones industriales amplias para el transitor era de 10 años. Los equipos de circuito integrados de semiconductores fueron la primera aplicación y el procesador de datos desarrollado por Texas Instruments en 1961, bajo el patrocinio del Laboratorio de Tecnología de Fabricación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Surán y Malov actuaron de la mejor manera para el beneficio de la CI cuando dijeron estas palabras. La tecnología nacida de la necesidad militar pronto puede convertirse en un factor importante en la aplicación económica de la electrónica moderna a los equipos comerciales dentro del presupuesto del consumidor individual. Abriendo un paréntesis con esta frase, podemos decir que esto se ve claramente al principio o al final de una guerra. Los inventos que se transcurren entre ella los utilizamos ahorita con normalidad. Varios ejemplos de ello son las cámaras digitales, que antes eran utilizadas en la Guerra Fría por espías y ahora las tenemos en la palma de la mano con un teléfono. Las ambulancias, que aparecieron por primera vez en 1487 por el ejército español. O hasta la comida enlatada, que ahora encontramos en cualquier tienda comercial, y esta se obtuvo la idea en 1810 por el ejército francés. Pero bueno, volviendo al tema, la frase de Surán y Malov, de hecho, fue convenientemente precisa, ya que en ese momento lo único que tenía por comercial la ICS era un amplificador de audio para audífonos, realizado por la Corporación de Radio CENIC en el año 1964. Ese mismo año, Brian convenció a Fairchild de producir el paquete dual en la línea para la ICS, lo cual conllevó un gran nivel de preocupación de los ingenieros electrónicos por un efecto de los circuitos integrados al panel del diseñador de circuitos. En 1969, los editores Sohrab Gandhi y Bernard Reich sacaron un número especial comentando que el CI no había alterado en gran medida el panel del diseñador de circuito, excepto que ahora tenían que trabajar con aquellos que fabricarían su microcircuito personalizado, por lo que se dio a entender que se necesitaba comprender mejor la fabricación del CI, lo cual se llegó a ver de nuevo con varios ingenieros a finales de 1960. Gandhi y Reich no contemplaron que la mayoría de los diseñadores de circuitos fueron de los fabricantes del CI, los cuales trabajarían a nivel de sistemas con chips IC estándar en lugar de hacer diseños CI personalizados para las aplicaciones individuales. Los editores Kozla y Ananoxtopoulos señalaron una metamorfosis en el campo de los circuitos integrados. Esto se debe a que el diseño de chips pasaron de estar bajo el cargo de ingenieros expertos a ser fabricados por ingenieros en sistemas con casi nula experiencia. Este cambio provocó una gran demanda de estos microcomponentes, que a su vez llevó a un gran desabasto. Los editores por computadora ayudaron a satisfacer la nueva demanda de este mercado. Después de esto, Kozla y Ananoxtopoulos mencionaron que los nuevos chips abarcaban por lo menos un 20% del mercado total,
y en un futuro llegarían quizá hasta el 50%. Arnold Riesman publicó un artículo donde daba a conocer una clasificación de la integración de componentes en un chip. Esta iba desde la SSI, o la integración a pequeña escala, hasta la VLSI, que era la integración a mayor escala. La integración a pequeña escala conformaba de 2 a 64 componentes por chip. La MSI conformaba de 64 a 2048 componentes por chip. Seguía la gran escala, que esta iba desde los 2048 a 65.536 componentes por chip. Y finalmente la VLSI, o la integración a mucho mayor escala. Esta escala iba desde los 65.536 hasta los 2.097.152 componentes por chip. La VLSI comenzaría a ser más práctica con la llegada del circuito integrado MOS, o semiconductor de óxido metálico por sus siglas en inglés. Esta fue presentada por RCA en el año de 1962. Sin embargo, el CMOS se convertiría en la familia lógica dominante en la aplicación de la VLSI. Riesman también destacó el aumento de tamaño de las memorias dinámicas de acceso aleatorio en su artículo publicado. Estas pasaron de ser de 32 kilobits hasta los 64 kilobits en solo 4 años. Con este suceso se esperaba dejar atrás al NMOS, un circuito de canal negativo que era veloz pero muy costoso de fabricar. Antes de continuar, les contaré un poco de quién es Donald Hewlett. Nació el 4 de febrero de 1928 en Nueva York. Es reconocido por sus contribuciones a la electrónica, al igual que ayudó a perfeccionar las técnicas de litografía. Pero uno de sus mayores logros es el funcionamiento del primer láser helio-neón. Con tanto esfuerzo logró ser presidente de Optical Social of America en 1984. Este increíble científico puso a la vanguardia la litografía, al igual que una de las medidas estándar para utilizarlo en muchos de los componentes que tenemos hoy en día, y él mismo expresaba cada vez más que estos dispositivos serán hechos a la forma que se necesite según el avance tecnológico y sus desarrollos. Pero como todo buen proyecto, siempre necesitas mejoras, y para eso llegó Edward Wolf, quien fue director de Instalaciones Nacionales de Nanofábrica, el cual introdujo el VLSI a partir de la década de los 80, quien revolucionó los avances microtecnológicos, al igual que atrajo algunos problemas a la tecnología moderna de esa época, abordando números especiales sobre los problemas y herramientas de diseño del VLSI, pero lo más significativo era poder combatir el tiempo de fabricación y mantener la utilización razonable sobre el área de silicio. Ese problema se le sumió Michael Fogg, el cual tuvo varios enfoques, a lo cual determinó que la introducción de compuertas y celdas estandarizadas mantendría los sistemas automatizados. Fogg mencionó que su método era tan bueno que Cambermet lo defendía. Al ser tan exitoso o popular, hoy en día los ingenieros lo conocen como la técnica de Cowboy Meat, en honor a su coinventora. Pero esta historia no termina aquí. Pasa cierto tiempo donde Zero Spark busca un enfoque de desarrollo para poder mejorar el producto, y ella misma expresa que el nivel de estandarización de la interfaz no es lo que aún se alcanzaba, ya que relativamente está muy fresco y tenía demasiados errores y no era de manera automática como lo vendían, ya que era un diseño muy complicado de evaluar en cualquier fábrica de electrónica. ¿Qué son los semiconductores? Son componentes electrónicos diminutos del tamaño de nanómetros que realizan funciones muy complejas a grandes velocidades. Son materiales que actúan como conductores eléctricos o como aislantes dependiendo de las condiciones que se encuentren. Usualmente involucra la temperatura y la presión, la incidencia de las radiaciones o las tensiones del campo electrónico o campo magnético. Aplicaciones de los semiconductores son especialmente útiles en la industria de la electrónica porque conducen y modulan la corriente eléctrica de acuerdo a los patrones necesarios. Se usan en transistores, circuitos integrados, diodos eléctricos, sensores ópticos, láseres de estado sólido y moduladores de transmisión eléctrica. Los tipos de semiconductores son los semiconductores intrínsecos, que son conformados por el único tipo de átomos dispuestos en moléculas tetraédricas con valencia de 4 y sus átomos unidos por enlaces covalentes. Esto impide el movimiento libre de los electrones alrededor de la molécula, excepto ante el aumento de temperatura. Es cuando los electrones toman parte de la energía disponible y saltan, dejando un espacio libre que es una carga positiva, que a su vez atraerá nuevos electrones. Dicho proceso se llama recombinación
Y otro tipo de semiconductores son los semiconductores extrínsecos, los cuales se dividen en dos: semiconductores extrínsecos tipo N o donadores, donde los electrones superan en número los huecos o portadores de carga libre o espacios de carga positiva. Cuando se aplica una diferencia de potencial al material, los electrones libres se mueven hacia la izquierda del material y los huecos hacia la derecha. Cuando los huecos llegan al extremo derecho, los electrones del circuito externo entran al semiconductor y se produce la transmisión de corriente eléctrica. Y semiconductores extrínsecos tipo P o aceptadores. En estos, la impureza añadida, en lugar de aumentar los electrones disponibles, aumenta los huecos, y ya que hay mayor demanda de electrones que disponibilidad, y cada espacio libre en donde debería ir un electrón hace que sirva para facilitar el paso de corriente.